En primer lugar, hablará la señora Sofía Pagliero, coordinadora del curso de enfermería laboral. En segundo lugar, lo hará el señor Gustavo Gándara, de la Fundación WOCRA, y Hugo Molina, también de la Cámara Argentina de la Constitución. Y luego disertará el señor Oreste Galeano, de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires y de Atlético. Bueno, damos por comenzado el debate y señora. Mi nombre es Oreste Galeano, mi lugar de trabajo es el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires como inspector, licenciado en Seguridad y Higiene del Trabajo. Voy a hablar en nombre de la provincia de Buenos Aires, donde trabajé muchos años delante de la provincia, pero ahora mis responsabilidades son como director nacional de condiciones y medio ambiente de trabajo. Pero como en antemano los compañeros han ordenado que esté acá poniendo la cara. Así que bueno, nosotros vamos a plantear lo que para nosotros es el estado de situación real y qué cosas hemos podido hacer en estos años para modificar las cosas. Para nosotros la situación real tiene que ver mucho con un iceberg. Un iceberg donde siempre se ve la punta. Y en la punta, en las condiciones ambientalmente laborales, sus falencias, están los accidentes de trabajo. Esto lo expresa muy claramente un documento que presentó la OIT allá por el 2004, en estas mismas jornadas, donde planteaba que los accidentes de trabajo eran solamente culpables del 19% de las muertes vinculadas a las malas condiciones y al medio ambiente laboral. Que el resto tenía que ver con la enfermedad laboral. En aquel momento planteaba que el cáncer era culpable del 32% de las muertes por el trabajo. Los ACV, los accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, esos documentos que se llaman la seguridad en cifras, decían que se llevaban la vida de varios miles y que eran el 23% de ese porcentaje. La tercera causa decían que eran los accidentes de trabajo, con el 19% como les dije antes, y la cuarta en importancia, las enfermedades transmisibles. Esto por supuesto en el sistema formal. En el caso nuestro del país tenemos un sistema formal que según quien haga las estadísticas entre el 40 y el 50% tenemos de trabajo no registrado, trabajo informal, trabajo precario. Es decir, que a este iceberg hay que agregar un iceberg mucho más grande que el trabajo informal y el no registrado. En aquel momento, la Organización Internacional del Trabajo decía que 2 millones de trabajadores morían por año en el mundo, producto de los accidentes y las enfermedades laborales. Hoy esa cifra actualizada por la propia OIT habla de 2.340.000 trabajadores. Es decir, sigue subiendo. Y hay unas pequeñas variaciones, ya no plantea que es el 19%, ahora plantea que los accidentes de trabajo andan en torno al 16%. Es decir, las enfermedades de origen laboral cobran aún mayor dimensión de la que se presumía o la que se establecía por la OIT en aquel momento. Entonces, ¿cuál es la cifra de esos 2 millones o 2.340.000 laburantes de Argentina? En las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en el sistema formal, en el sistema registrado, en los últimos años, en promedio, hay según los años, a veces baja un poco, a veces sube, entre 800 y creo que llegó a 1040 en el momento, trabajadores fallecidos por accidente de trabajo. Pero eso es la punta del iceberg. Para nosotros, esas cifras, en realidad, midiendo todo el iceberg, superan los 7.000 trabajadores que mueren vinculados a las malas condiciones y a un medio ambiente laboral que no se ataca. A estas cifras también se puede llegar de otro camino. La Organización Mundial de la Salud plantea que entre el 4 y el 5%
del cáncer es de origen laboral. Saquen la cuenta, en los últimos años, por lo menos estadísticas hace un par de años, había cerca de 50.000 muertes por cáncer en Argentina. O sea que alrededor de 2.000 de esas personas tuvieron cáncer de origen laboral, que es más o menos el 30% de esta cifra. Es decir, por distintos lados donde entramos, llegamos a la comprobación de... Nosotros hemos hecho algunas investigaciones muy empíricas en el Hospital 12 de La Plata, en el Eva Perón de San Martín, y la tarea fue buscar cuántos trabajadores habían fallecido por accidente de trabajo. Y se buscaron 2 o 3 años, y por ahí aparecía algún compañero que cruzando la avenida, en el caso de Eva Perón, había sido atropellado, y no aparecían casos de muerte en los hospitales por accidente de trabajo. Ahora después empezamos a buscar cuántos compañeros tenían cáncer. Y ahí la cifra estallaba. 5, 6, 8, 10, de acuerdo al año, compañeros que declaraban que habían tenido cáncer y que como no hay un sistema de seguimiento, cuando se jubilan no sabemos qué les pasa. Eso sí, nuestros centros jubilados, los laburantes del sector salud, son los que menos se los integran. Quizás porque se mueran antes, ¿verdad? Frente a esta realidad, lo primero que hicimos fue empezar a que las conozcamos los laburantes. Y por eso la hicimos pública, diseñamos este afiche, la empezamos a pegar en el lugar de trabajo para que empecemos a tomar conciencia que tenemos que vencer un enemigo interno que tenemos los trabajadores, que es la naturalización de los riesgos a los que estamos expuestos. Todo el mundo está naturalizado, que se trabaja mal y bueno, es parte de la tarea, es así, que no se puede cambiar. Entonces estamos empeñados en modificar esas cosas en los trabajadores. Y otra cuestión muy importante, que también es una batalla política, filosófica, ideológica, que es que a veces el empleo tiene más valor que la propia vida. Como vivimos en una sociedad donde es más importante tener que ser, la mercancía se convierte en un fetiche, es decir, un objeto que se adora. El empleo también se convierte en un fetiche, porque es el medio necesario para tener esa mercancía. Y eso nos hace que, por ejemplo, nuestros compañeros planteen, antes que mejores condiciones de laburo y un mejor medio ambiente laboral, el adicional por riesgo, la insalubridad. Son los planteos que salen habitualmente en nuestra asamblea, porque justamente vivimos una sociedad capitalista que sos de acuerdo a lo que tenés. Y eso también es parte de nuestra batalla con nuestros compañeros. Después tenemos los estatales, particularmente, problemas con el cumplimiento de parte de las autoridades con las leyes vigentes. Ya allá por el 2000, 2001, salieron 2 resoluciones del Ministerio de Salud prohibiendo las distintas variaciones del asbesto, entre ellas el amianto, por su alto poder cancerígeno. Directamente se prohibió, no hay ni siquiera posibilidad de establecer tolerancias mínimas al ingreso del organismo. Pero ¿qué pasa? En el sector privado, por lo menos las empresas medianas, grandes, yo soy inspector de trabajo, puedo decir que la mayoría se han retirado. En los edificios del Estado, de la provincia de Buenos Aires, sobre todo los hospitales construidos antes del año 2000, está todavía el amianto, contaminando con cáncer a nuestros compañeros. Pero no es el Estado de la provincia de Buenos Aires nada más. En los municipios pasa exactamente lo mismo. Y no solamente en los municipios. En el Estado Nacional
a 5 cuadras de Plaza de Mayo, en el Centro Nacional de la Música. A fines del año pasado, en la inspección que hicimos, encontramos las calderas y las cañerías en el subsuelo, donde trabajan todos los laburantes de mantenimiento y que hacen los escenarios, todavía desperdigado, amianto por todos lados. Quizás para algunos puede ser una casualidad que los dos calderistas, que eran padre e hijo, fallecieron por problemas en el corazón. Sin embargo, en el propio decreto 658, listado de enfermedades profesionales, que nosotros criticamos por ser restrictivo, sin embargo ahí también está reconocido las deficiencias aureoventriculares derechas como enfermedad profesional producto del amianto. Pero claro, los compañeros se murieron porque se murieron, no tuvo que ver el amianto que está ahí, pese a que estaban todo el día a la hora caldera. Y esto pasa a 5 cuadras de Plaza de Mayo, no pasa en el último municipio de Formosa ni de Jujuy. Y tenemos un grave problema, no solo con los estados, con los funcionarios, no cumplen la ley. Otra cuestión importante es el tema del trabajo nocturno. Nosotros estamos empeñados en discutir la organización del trabajo y empezamos a buscar elementos. Organización del trabajo que en el sector privado no se quiere discutir porque la ley de contrato de trabajo dice que la facultad de dirección es del empleador. Entonces los trabajadores tenemos que acatar nada más. Solamente nos tienen que informar cómo se puede hacer un trabajo en forma segura. En el Estado es una cosa parecida. Lo que nos plantean es que eso es un problema de gestión y que a ellos los eligieron en elecciones para hacer la gestión. Entonces, ellos pueden decidir todo. Nosotros no podemos opinar sobre la gestión. Encima, en estas reflexiones que uno intenta elaborar, nosotros sostenemos que cuando se empezó a hablar y se empezó a ejecutar, se empezó a llevar adelante lo que es la organización científica del trabajo, lo que se hizo en realidad era la apropiación del saber de los artesanos, su fragmentación, y nos han convertido ya no en trabajadores con conocimientos integrales, sino que tenemos que conocer un pedacito nada más. Fue así como después además nos meten la evaluación del desempeño individual y no como colectivo. Entonces nos empuja al individualismo, cada uno a ver si zafa como puede y deja de interesar el producto que elaboramos como servicio en general. Pero eso tiene además una vuelta de rosca en los últimos años. La gestión, y esto lo plantea de Jours, un psicólogo y psiquiatra francés, que en los próximos días va a andar por acá por la Argentina, él habla de giro organizacional. Dice que han hecho que la gestión aparezca como más importante al trabajo efectivamente hecho por cada trabajador. Entonces es más importante el director de un hospital que los cientos de médicos y enfermeros y técnicos que hacen su tarea día a día y atienden directamente a los pacientes. Por ejemplo, para poner un ejemplo en los hospitales. Y eso también va en desmedro de nuestra capacidad como trabajadores. En esto de discutir la organización del trabajo, empezamos a analizar el trabajo por turnos. Y nos encontramos en el trabajo nocturno, para nosotros era una novedad, sabíamos de los problemas gastrointestinales, de la dificultad que es la vida con la familia, con la sociedad, de relacionarnos. Eso lo habíamos leído ya muchas veces. Pero sí nos encontramos con una novedad, con una publicación en el 2010 de la IAR, que es la agencia que concentra las investigaciones del cáncer de la OMS. Son las conclusiones de los científicos que se juntaron para analizar todas las investigaciones que había hasta ese momento, pero eso fue en el 2007, se publicó en el 2010, y aclaró que los que llegaron a esta conclusión no son un comité de científicos revolucionarios anticapitalistas, son expertos
en general, de Norteamérica, de Canadá, de toda Europa, que incluso que representan organismos oficiales, llegaron a esta conclusión, que el trabajo nocturno y la alteración del ritmo circadiano es probablemente cancerígeno. Probablemente cancerígeno es la segunda clasificación a nivel internacional y también en la legislación de nuestro país. Probablemente cancerígeno es cuando ya está demostrado en animales de experimentación que este agente produce cáncer o ayuda a que se desarrollen los tumores con mayor facilidad. Y probablemente cancerígeno es cuando todavía hay pruebas limitadas en seres humanos, limitadas, no contradictorias. En el mundo se estudia poco de qué le pasa a los trabajadores con las condiciones de laburo. En nuestro país ese poco es muy poco. Por eso uno tiene que andar buscando por el mundo qué es lo que se estudia. Incluso en Francia, en el año 2012, publicaron con unas cifras más concretas 1.400 casos contrastadas contra 1.300 trabajadoras que no habían trabajado jornada nocturna. Es decir, aquellos que trabajaban jornada nocturna con aquellos que no. 30% más las que trabajaron jornada nocturna tuvieron cáncer de mama, que es el cáncer más común entre las mujeres. Estadísticamente los promedios mundiales hablan de cerca del 10%, es decir, de que cada 10 mujeres una va a tener cáncer de mama. El trabajo nocturno está incrementando esa posibilidad el 30%. No es ninguna casualidad que en Europa sea el lugar del mundo donde menos hay trabajo nocturno, alrededor de los 12% de los trabajadores hacen jornada nocturna. Y tampoco es ninguna casualidad que el sudeste asiático esas cifras se eleven al 30%. Las calidades de vida están directamente atadas a cuáles son las condiciones de trabajo. Obviamente nos planteamos hacer reclamos formales ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de por qué todavía no han tipificado a este agente contaminante, que es la alteración del ritmo circadiano. Y también nos llama la atención, pese a que la misma IAR el año pasado sacó un comunicado para el humo de gasoil, declarándolo cancerígeno, donde ya no hay ninguna duda ni en animales de experimentación ni en animales, el grupo 1, ¿por qué todavía no está tipificado ese agente en el listado? Los compañeros de los talleres de automotores de colectivo, que en general son lugares cerrados donde se prenden muchas veces los motores, donde se reparan los camiones también, se prenden muchas veces los motores. También podemos hablar de los compañeros que hacen recolección de residuos, que a veces el caño de escape está mal ubicado y está justamente donde va parado los trabajadores. Y hay innumerables casos, digo, es necesario que todas estas cosas se planteen de manera oficial desde la autoridad que corresponde. Nosotros decíamos que teníamos problemas con la aplicación de las leyes en todo el Estado, en toda la línea. Cerca de 3 millones de trabajadores hay estatales en todo el país. Y por supuesto que tenemos propuestas. Y lo que detectamos, nos parece que la primera cuestión, que los trabajadores y los sindicatos tenemos que estar en el medio de un sistema que nos dejó afuera. ¿Por qué digo que nos da afuera? Porque el empleador contrata la RT. La RT la controla la SRT y es un triángulo cerrado. ¿Y por qué cerrado? En el contrato modelo que hay entre RT y empleador, la SRT ya ha hecho una reglamentación que dice que la RT tiene que hacer los exámenes periódicos, cuestión elemental para hacer prevención. Pero a nosotros los exámenes periódicos brillan por su ausencia. ¿Qué es lo que pasa? La RT te dice, no, si el empleador a mí no me declaró riesgo. Claro, oficialmente cuando vos las pedís no te dan las planillas que declararon los riesgos. Extraoficialmente hemos podido ver algunas.
Y parece ser que el único lugar donde ponen las crucecitas es el no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica. No venimos bien con el lugar de laburo. Y esto vale para la ciudad de Buenos Aires, para el Estado Nacional, para la provincia, para el municipio. No hemos encontrado hasta ahora, es más difícil que buscar a Wally, un trabajador que le haga los exámenes periódicos. Es por eso que ya no preguntamos cuando hay una asamblea si hay alguno que le hicimos en los periódicos. Lo preguntamos a veces. A quienes no les hicieron examen periódico, y esto es lo que pasa, por ejemplo, en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, cuando preguntamos a quienes no les hicieron el examen periódico, los compañeros levantaron la mano. Nosotros creemos que esos contratos los sindicatos tenemos que tener copia. Tenemos que saber, la declaración de riesgo tiene que ir a la ABT, a la CBT, pero también tiene que ir a los sindicatos. Los sindicatos no podemos estar al margen, no puede ser información secreta. Es elemental que los sindicatos tengamos intervención directa. Y la otra cuestión, esa es la primera, y esto es independiente de los comités mixtos. La segunda, nos preguntamos, ¿por qué si un trabajador de planta permanente comete un error, obviamente tiene que haber un sumario? Si es de temporario, va a depender de muchas razones y vamos a probar que termina fuera. Pero es absolutamente razonable que el trabajador de planta permanente, sumario, si le comprueban de ojo grave, lo lamento. Ahora nos preguntamos, ¿por qué los funcionarios en el Estado de todos los niveles no les pasa nada cuando no cumplen con la ley? Nosotros estamos planteando que los funcionarios con responsabilidad del cumplimiento de las normas legales y del cumplimiento, sobre todas las cosas, de las normas de salud y seguridad que no cumplan, también tiene que haber sumario. Y los sindicatos y los trabajadores tienen que tener la posibilidad de denunciar y que se hagan sumario. Porque lo que pasa en el sector privado, cuando no se cumple, y el empleador por ahí tiene que sacar sus ganancias y hacerse cargo. En el caso del Estado, se paga con plata del Estado, con plata de todos nosotros. El caso de Río Cuarto, donde salió hace un par de semanas la sentencia, donde el principal imputado es el vicerrector de la Universidad de Río Cuarto, perdón, el que era el vicerrector de la Universidad de Río Cuarto, digo, es una excepción. Esa sanción es una excepción. Y nosotros no queremos esperar a que los trabajadores mueran para ir a la justicia. No queremos llegar a eso, queremos que se evite antes. Por eso es que planteamos que antes, si las obligaciones son para todos, también las sanciones tienen que ser para todos. Nosotros, la mayoría de los militantes de sindicatos, somos enamorados de la Constitución de 1949. Tomamos muy fuertemente esto que dice de que ese artículo 37, cuando decía consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y justas. Y es lo que hacemos, es lo que exigimos. Eso sí, intentamos ser serios. Por eso es que tenemos serios planes de capacitación y de formación, y en esto nosotros le tenemos que dar la derecha a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, no agradecer porque es obligación del Estado, pero sí reconocer que sin su financiamiento a nosotros nos hubiera costado mucho hacer los planes de capacitación que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Así que nosotros sí reconocemos ese gesto que nos permite capacitar a nuestros compañeros en condiciones y medio ambiente de trabajo. Para finalizar, nosotros tenemos que también es producción de conocimiento de las propuestas legislativas. Nosotros no queremos que se siga lucrando con la salud de los trabajadores, no queremos más RT. Y esto ha sido votado en nuestro congreso, el último congreso provincial, hecho hace pocos días, que vamos a seguir batallando porque se derogue la ley de riesgo del trabajo, porque se construya una ley de prevención. Nosotros tenemos una propuesta que la hemos construido en el marco de la central a la que pertenecemos, pero estamos dispuestos a discutir este tema con todos los actores, con todas las experiencias,
que se hayan hecho, y el núcleo central de nuestra propuesta es que haya obviamente delegado de prevención, que haya comité mixto, lo que dije antes, y también en el plazo de la OT planteamos que tiene que haber un banco público de seguros que garantice las prestaciones, tanto médicas como dinerarias, y esto no es un invento nuestro, esto la verdad que es una copia del sistema uruguayo, que lo hemos hecho porque en los encuentros internacionales, quienes menos se quejan de cómo los atienden cuando hay infortunios, son justamente los uruguayos. Sabemos que el sistema que estamos proponiendo no es ideal, pero es el mejor que conocemos. Por lo menos de la experiencia de trabajar a nivel internacional, es el que conocemos. Y si no, veamos las páginas con la experiencia de la mutua, lo que dicen los sindicatos de España, que es lo que pasa con las mutuas. Para nosotros, riesgo cero, muerte cero, enfermedad cero, es un sueño que intentamos construir todos los días, con mucho esfuerzo. Algunos pueden creer que es una utopía, que es mucho más que un sueño, pero en todo caso, tomamos las palabras de Serrat, que decía que la vida sin utopía, sin sueños, es apenas un ensayo para la muerte. Muchas gracias.